Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con derrame pleural. Ahora básicamente vamos a hablar de la toracocentesis, algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a qué solicitar, por qué solicitarlo y continuar con el enfoque diagnóstico a partir de esos datos. Acá están mis perrijos, Apolo y Jaina, que bueno, son muy importantes para mí, así que nada. Quedan ahí para que los vayan conociendo. Después en el apunte que voy a subir, lo saco, no se preocupen. Así que bueno, vamos a hablar de toracocentesis. Bien, lo hice bastante gráfico a este resumen. Me dijeron que las letras del anterior estaban un poco chicas, pero me parece que acá logré algo mejor. Así que bueno, ¿cuándo vamos a punzar a un paciente que tenga derrame pleural? Cuando ese derrame sea mayor a 1 centímetro en una radiografía de decúbito, en una radiografía de tórax frente en un paciente de pie. Si yo puedo ver el derrame, más o menos estoy en la presencia de aproximadamente 500 centímetros cúbicos de líquido, ¿sí? Tiene que ser también mayor a 1 centímetro, evidenciado en ultrasonido tomo, y no tiene que haber evidencia de insuficiencia cardíaca. Esto es relativo, ¿sí? Porque un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener eventualmente una pleuresía tuberculosa o un derrame paraneumónico, sí. Pero bueno, la indicación de la toracocentesis va a ser según el cuadro clínico, que es lo que vimos en la clase anterior. Otra pregunta importante que tenemos que hacernos es cuánto líquido sacamos, ¿sí? Como dice acá, para una toracocentesis diagnóstica, entre 200 y 400 centímetros cúbicos es suficiente, son 3, 4 jeringas de 10 centímetros cúbicos. Ya con eso es suficiente para que yo pueda realizar mi análisis, ¿sí? Voy a apartar una jeringa, la primera que tome en general, por ser la considerada la más estéril para cultivo, después otra para citofísico-químico, y también puedo apartar para ADA o para citología. Nunca debo evacuar más de 1000 o 1500 mililitros porque lo que se produce es un edema ex vacuo que se va a manifestar en el paciente como un edema agudo de pulmón, ¿sí? Tener en cuenta muy importante eso en el caso que tenga indicación de toracocentesis evacuadora, no realizar drenajes por encima de estos valores. Bueno, ¿y qué medimos? ¿Y qué pedimos? ¿Sí? Se pueden medir un montón de cosas. A grandes rasgos, como protocolo general, lo más importante que tengo que pedir son proteínas totales, LH, glucosa, pH y células, ¿sí? Esto sería lo elemental básico. Eventualmente puedo pedir amilasa y, de acuerdo a las características que tenga, el estudio microbiológico. No manden rutinariamente a microbiología los líquidos pleurales, ¿tá? No manden rutinariamente. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque si no hacemos un gasto innecesario de recursos y lo que pido tiene que estar orientado al diagnóstico y a lo que encuentre, sobre todo en el citofísico-químico, ¿sí? A partir de estas características que nombré primero. Una cosa importante también que hay que destacar es que la toracocentesis la puede realizar un médico interno de la guardia, un especialista en clínica médica, un emergentólogo, un médico generalista. Por favor, no llamen a los cirujanos para hacer una toracocentesis si tienen alguna de estas especialidades, ¿tá? O sea, dejemos a los cirujanos para poner el tubo de tórax. Nosotros, los médicos internistas, o sea, los clínicos, estamos perfectamente capacitados para hacer una toracocentesis. Y si no estamos capacitados, bueno, es nuestra responsabilidad capacitarnos. Habiendo dicho esto, supongamos que ya enviamos nuestro líquido, también vamos a poder hacer un análisis macroscópico de la situación, ¿sí? Ese análisis macroscópico
me va a permitir tener una cierta orientación, ¿sí? Puedo tener un líquido ceroso amarillento, un líquido lechoso turbio, un líquido hemorrágico. Esas son las principales características macroscópicas que voy a tener. ¿Qué pasa si tengo un líquido turbio o lechoso? ¿Sí? Hay tres características que me van a permitir determinar la causa. Por un lado los triglicéridos, por otro lado el colesterol y por otro lado la celularidad. ¿Sí? Vamos por lo más simple, que es la celularidad. Generalmente los líquidos pleurales tipo trasudado o los exudados en su primer momento de instauración, los leucocitos suelen ser menores a 50.000, ¿sí? Si yo tengo leucocitos mayores a 50.000 y a predominio neutrófilo, y tengo que pensar principalmente en que acá nuestro amigo el neumococo está haciendo de las suyas y tengo un derrame pleural paraneumónico. Por el otro lado, otra de las cosas que tengo que pedir, si el líquido es turbio o lechoso, que no estaba como vieron acá en los marcadores de rutina, es el colesterol. Si ese colesterol me da alto, puede estar a la presencia de un pseudoquilotórax. Para determinar si es un pseudoquilotórax o un quilotórax de hecho, lo que tengo que medir en ese caso son los triglicéridos, ¿sí? Voy a tener dos situaciones con los triglicéridos. Puede ser que esos triglicéridos sean mayores a 110 miligramos de decilitro o la relación triglicérido líquido pleural líquido triglicéridos sueros sea mayor a 1. En ese caso voy a tener un kilotórax. Y si estamos en esta situación limítrofe que está entre 50 y 100 miligramos de decilitro, lo que tengo que determinar son kilomicrones. Si no hay presencia de kilomicrones, bueno, voy a seguir mi algoritmo diagnóstico basándome en causas de exudado. Ahora, si es positivo para kilomicrones, estoy en presencia de un kilotórax. ¿Y qué pasa con este líquido? Dice acá nuestro amigo ceroso amarillento. Bueno, puede ser cualquiera de los dos, puede ser un exudado o un trasudado, pero voy a tener que prestar atención a 4 características que me van a permitir distinguir si ese líquido ceroso o amarillento es un exudado o un trasudado. Por un lado el pH, la glucosa, la amilasa en el líquido pleural y en el suero y la celularidad. Esas son las 4 características que yo me voy a fijar. Entonces, si yo tengo un pH menor a 7,3, voy a pensar en empiema, artritis reumatoidea y otras conectivopatías, ¿sí? Como el lupus, la perforación esofágica o ciertas neoplasias. Tengan en cuenta que el líquido pleural normal tiene un pH entre 7,3 y 7,4 aproximadamente. Por debajo de ese pH tengo que también pensar en las mismas causas que si tengo una glucosa baja, ¿sí? Ven que es lo mismo empiema, AR, LES, que sería una conectivopatía. Y la tuberculosis, presten atención porque puede dar también un pH bajo. Me va a ayudar mucho la celularidad en este caso y el ADA en realidad, que ya vamos a ver cómo continúa el algoritmo diagnóstico. Dijimos que vamos a medir la amilasa en el líquido pleural y en el suero. Y si esa relación es mayor a 1, tengo que pensar en pancreatitis, pseudoquiste, perforación o alguna neoplasia. ¿Sí? Generalmente es neoplasia del tubo digestivo. Fíjense que la amilasa es una enzima que está presente en las células del tubo digestivo. Y por otro lado, muy importante, voy a ver la celularidad. Fíjense acá, vamos a tener un derrame pleural que puede ser a predominio de neutrófilos, de eosinófilos o de linfocitos. Estos dos son los más comunes, este es más común aún. Si tengo más predominio de neutrófilos, voy a pensar paraneumónico, ¿sí? O en TEP en general. Y si tengo un derrame pleural con predominio de linfocitos, voy a pensar primero en TBC, ¿sí? Y dentro del predominio eosinofílico, ciertos fármacos como la amiodarona, metotrexate y la asbestosis.
Y dijimos acá, volviendo un poquito atrás, que el líquido seroso amarillento también puede ser un trasudado. Ese trasudado, para determinar cuál es la causa, tenemos que pensar por frecuencia, ¿sí? Las patologías, recuerden, se piensan por frecuencia, por edad y por sexo. Entonces, yo tengo un trasudado. ¿Qué causa frecuente es más común de toda? Insuficiencia cardíaca, ¿sí? Segundo, que voy a pensar en cirrosis hepática. Tercero, hipoalbuminemia. ¿De qué causa la hipoalbuminemia? Malnutrición proteico-calórica, síndrome malabsortivo, síndrome nefrótico. Eso ya es otro algoritmo diagnóstico. Causas menos frecuentes que esta, el TEP, pero bueno, nunca hay que dejar de pensarlo. Y las causas muy infrecuentes, que de esta yo solamente vi esta, que es el síndrome de vena cava superior, ¿sí? En el contexto de tumores primarios de pulmón, ¿sí? Pueden dar un trasudado, ¿sí? O el síndrome de Médicis que le nombré anteriormente. Urinotórax jamás vi. Bien, y nos queda una última característica macroscópica, que es el líquido pleural hemorrágico. Acá tengo dos situaciones. Puede estar frente a una toracocentesis traumática, ¿sí? Que cómo me voy a dar cuenta, cuál es el tip para esto, es que el color no va a ser uniforme durante la extracción y que también se va a coagular rápidamente, pues es sangre, ¿no? Y si no, lo que tengo que hacer, si macroscópicamente el líquido hemorrágico, tengo que medir, hacer una relación, perdón, entre el hematocrito, el líquido pleural y el de la sangre. Si es mayor a 0,5 estoy en presencia de un hemotórax. Y a su vez las causas de hemotórax se dividen en frecuentes e infrecuentes. Frecuentes, traumatismo iatrogénico, por ejemplo, ha pasado que se han hecho toracocentesis a pacientes y se ha punzado algún vaso y eso ha quedado sangrando y bueno, le producen hemotórax. Y entre las causas infrecuentes tenemos el hemotórax espontáneo y las coagulopatías, fundamentalmente Rendu-Osler, una enfermedad también que altera los capilares. Y dentro de las coagulopatías es importante tener en cuenta los pacientes justamente que toman anticoagulantes orales, ¿sí? Es muy importante realizar esa pregunta cuando voy a punzar un paciente. Y dentro de los estudios de rutina, no del líquido pleural, pero sí de laboratorio de analítica de sangre, recordar pedir también un coagulograma. Entonces, haciendo un resumencito, yo tengo mi paciente con derrame pleural, hago una toracocentesis. Me fijo si cumple alguno de los criterios de Light que ya vimos. Si no los cumple, estoy en presencia de un trasudado. Y si lo cumple, estoy en presencia de un exudado. ¿Qué dijimos acá? Que en el derrame pleural, ¿qué vamos a medir y qué vamos a pedir? Además del panel que hablamos hoy, también tengamos en cuenta el ADA, ¿sí? El ADA me va a ayudar a diagnosticar la pleuresía tuberculosa. ¿Sí? El gol estándar para el diagnóstico de pleuresía tuberculosa es la biopsia de pleura, pero el ADA tiene alta sensibilidad y especificidad. Y obviamente si se sospecha una infección bacteriana, de tipo derrame paraneumónico por neumococo, por ejemplo, medir el pH y pedir cultivos, porque eso lo que me va a determinar es si el derrame, si se clasifica como complicado borderline o en PIEMA. Entonces, pido el ADA. Si el ADA es mayor a 40, tengo que considerar tratamiento para TBC, ¿sí? Como dije, el gol estándar es la biopsia, pero con esto positivo ya sería una indicación de tratamiento. Y se manda para cultivo también, ¿sí? Para cultivo de micobacterias, y se le puede pedir baciloscopía, pero bueno, cultivo sí o sí, porque si detectamos esa micobacteria, hay que ver la sensibilidad. Si no tengo diagnóstico, ¿sí? Voy a realizar un ataque de tórax, ¿sí? Para diagnosticar TEP o descartar TEP, ¿sí?
acuérdense, una angiotomografía de tórax es la indicación. Y si tengo una sospecha de un derrame pleural por pancreatitis o ruptura esofágica, que acá van a cobrar mucha importancia los antecedentes del relato del paciente, pido la amilasa. Ahora, Cecito, no tengo diagnóstico, ¿sí? Tengo que considerar dos situaciones. Una, la fibrobroncoscopía si el paciente tiene hemoptisis, atelectasia o infiltrados pulmonares, que eso básicamente es para descartar TBC o malignidad. Pero como dice acá, la citología es superior que la biopsia pleural a ciegas para el diagnóstico de una causa maligna de derrame pleural. Si en este caso tendría que realizar esa biopsia con una toracoscopía, una visualización directa. Y si no, puedo estar en esta situación en que si mejoran los síntomas, simplemente tengo que observar ese paciente. Muchas veces las enfermedades tienen su tiempo también en manifestarse y tal vez en el momento que estamos viendo al paciente no llegamos al diagnóstico. Y si no mejora los síntomas, tengo que considerar la biopsia pleural. Como dije, no es lo ideal a ciegas, sino guiada por toracoscopía sería la indicación ideal. Así que bueno, espero que les haya resultado súper útil esta continuación del estudio de derrame pleural, ¿sí? Y bueno, nos vemos la próxima. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y que estén muy bien.